Vamos a probar el audio. Bueno, ¿me escuchan? Buenos días. Buenos días, profe, sí lo escuchamos. Antes que nada, les ofrezco una disculpa por el retraso. Tuvimos aquí unos problemas técnicos, pero ya quedan resueltos. ¿Vale? Eso fue lo bueno, ¿no? Déjenme encontrar la de ustedes. Porque como tengo todo dividido en todos lados, de todas formas, en todo lugar. Ah, es esta. Entonces me disculparán un segundo, porque se me olvidó. Entonces ya estoy más mal. Se me olvidó precisamente traerme el cable que conecta mi USB al teléfono para poderles proyectar la, la presentación. Me voy a conectar la clase, el teléfono, y ahorita vamos a empezar, ¿no? Bueno, ¿quiénes de ustedes han estado conmigo desde el inicio? Señorita Iraís. Gloria, buenos días. Buenos días, profe, dígame. Nada, aquí saludando, no se preocupen. No se espanten todavía no es el examen. Ya cuando yo les diga examen, pues ya espantan. Perdón. ¿Hay algún dispositivo prendido en el salón, maestro, que está ocasionando ese zumbido? Ya, maestro Pozos. Ahí está, vamos a trabajarlo de esta manera. ¿Vale? Ya estamos listos. Ustedes están ya visualizando lo que es precisamente uno de los temas más importantes. ¿Vale? Es decir, ya el origen de la Constitución. ¿Dónde nace la Constitución precisamente? ¿Por qué? ¿O cómo aparece este documento? ¿Sí? En la clase anterior habíamos empezado ya a trabajar lo relativo a la definición de derecho constitucional. Y habíamos visto que es una ciencia que se encarga precisamente de estudiar diferentes aspectos. Los más importantes, que son la regulación del orden normativo, es decir, la estructura y jerarquía de las normas. Ustedes ya lo han de conocer precisamente porque son los 3 órdenes de gobierno. No, que es el gobierno federal, estatal y municipal. Bases organizativas del Estado. Claro, perdón. Las bases organizativas del Estado. ¿A qué se refiere este punto? ¿Cómo está estructurado el Estado? ¿Por qué nos dividimos en 3 poderes? ¿Sí? ¿Por qué no nos dividimos en 4 o en 5? ¿Cuáles son las facultades de esos 3 poderes que nosotros tenemos? O sea, es en general todo. ¿Vale? Y por último, los fenómenos políticos fundamentales.
Esto, a ver, debemos entender que cuando nosotros hablamos de fenómenos políticos fundamentales, no hablamos nada más de los procesos electorales. Desgraciadamente, el proceso electoral es el que se le atribuye por excelencia el carácter político, ¿sí? Pero eso no es cierto. Ese es un proceso de renovación de personas, nada más. Jamás, no tiene nada que ver con política, ¿sí? Entonces, aquí nada más después lo van a ver más adelante, pero yo nada más quiero hacer hincapié precisamente en que esto, el carácter político se refiere a la capacidad de decisión, a la toma de decisiones de los que están en el poder, ¿sí? Y el proceso por el cual ellos toman esa decisión, ¿sale? Objeto de estudio del derecho constitucional. En evidencia es la Constitución. ¿Pero qué es en sí la Constitución? Ya lo hemos platicado las semanas anteriores que la Constitución al final del día es un simple documento creado por un montón de personas. Digo, así de feo, pero eso es realmente lo que es la Constitución, ¿sí? ¿Por qué? Porque alguien o algún grupo de personas se le ocurrió sentarse y decir, ¿cómo nos vamos a organizar? ¿No? Si yo les pregunto a ustedes, y aquí el compañero Aldo, aquí a su buen compañero Aldo está conmigo, me dice, oiga, profe, vámonos de fiesta, ¿sí? Vámonos aquí con los compañeros de Constitucional y vamos a ponernos de acuerdo, para ver qué vamos a consumir o ocupar ese día, una cena, restos, una botanita, no sé, ustedes quieran, ¿no? Eso al final del día es exactamente lo mismo que sucedió con la Constitución. La diferencia radica es obviamente el objeto, ¿sí? Nosotros nos vamos a organizar para acomodar nuestra fiesta y ellos se organizaron para crear un documento. Pero es lo mismo. Al final del día eso es precisamente la Constitución. Un convenio, un arreglo entre un grupo de personas. ¿Sale? ¿Por qué se le da tanta importancia a la Constitución? ¿O por qué la Constitución llega a ser tan relevante? Porque al igual que una sociedad, la Constitución crea, ¿sí?, un acta constitutiva de una sociedad civil, mercantil, ¿sí?, incluso una cooperativa. Son importantes porque en ellas está la base para que exista esa sociedad, ¿sí?, esa empresa. En el caso de nosotros, y en el caso de México, la Constitución es tan importante porque nos da la base precisamente para crear el Estado mexicano. ¿Vale? ¿A dónde pertenece el derecho constitucional? Dentro de la división clásica de las tres áreas del derecho, que son el derecho público, privado y social, cada una de ellas tiene sus particularidades. Desgraciadamente, el derecho constitucional pertenece a todas, porque realmente la Constitución le da vida a todas, ¿sí? Eso es lo bueno del derecho constitucional. Es público porque efectivamente te va a dar a ti las bases del Estado, ¿sí? A ver, ¿por qué tenemos un gobernador? ¿Por qué tenemos una Cámara de Diputados, ¿sí?, local? ¿Por qué tenemos ayuntamientos? ¿Por qué tenemos regidores? ¿Sí? ¿Por qué se organizan de esa manera? ¿Por qué hacen esos actos, no? Eso es el derecho público, todo lo que atañe precisamente al propio Estado. Pero también le da vida al derecho privado, pero por su pollo. ¿Por qué? ¿De dónde ustedes tienen el derecho precisamente de la salud? ¿Dónde ustedes tienen el derecho de tener una propiedad privada, de tener sus cosas, ¿sí?, de recibir educación cuando, por ejemplo, cuando eran chiquitos, ¿sí? Todo eso nace, ¿sí?, del derecho privado, del derecho a la protección de la familia, ¿no? Todos los derechos que conlleva, que ustedes ya a lo mejor más adelante lo van a ver, las relaciones
familiares, las relaciones civiles. ¿Sí? Oye, voy a firmar un contrato con mi compañero, sale, pero ¿de dónde nace precisamente esta capacidad de celebrar el contrato? Ah, porque la Constitución te dice, tienes derecho precisamente a celebrar todo lo que tenga que ver con tu propiedad. Yo, Constitución, te reconozco que tú particular puedes hacer con tu voluntad, con tus cosas, lo que tú quieras. Y yo te voy a limitar. ¿Cuándo? Cuando yo considere que sí sea necesario. ¿Vale? Por eso es que se mezcla precisamente con el derecho privado y le da vida. Y con el derecho social también. Digo, el artículo más emblemático de esta situación es el 123. Digo, ese es el artículo emblemático, ¿no? ¿Por qué? Porque te habla precisamente de los derechos de los trabajadores, tanto de los trabajadores en general como de los trabajadores para el servicio del Estado. ¿Vale? O sea, te maneja los dos. Pero ahí es donde nace, oye, ¿por qué trabajador, sí, tiene IMSS, tiene Infonavit, tiene ISSSTE, o ISSSTE, dependiendo si es federal o local, tiene ISSSTE, o tiene FOBISSTE, o local, correspondiente, ¿no? O sea, eso es a lo que voy. De ahí es donde nace precisamente el derecho social y todo lo que tiene que ver con lo relativo a los trabajadores y sus beneficios. ¿Vale? Oye, ¿por qué el trabajador puede asegurar a su familia? Ah, pues porque su familia es él, porque su familia es dependiente económica de él. Oiga, pero ¿por qué el trabajador se puede meter en la concubina? Porque hace mucho tiempo así se estilaba y nadie ponía objeción, ¿no? El trabajador podía tener una esposa asegurada y asegurar a la concubina. Y no me, y algunos de ustedes tal vez no lo conozcan, pero los que hayan realizado trámites de IMSS, todas se habrán dado cuenta que dice hoja de asegurados, esposa y concubina, tiene un espacio, y aparte de los hijos. Entonces, es algo normal, o sea, ¿por qué? Porque todo forma parte del derecho social, de los beneficios que el trabajador tiene por la relación contractual laboral. ¿Sale? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda, chicos? No, profe, todo No, claro. profe. No, profe. A ver, ¿dónde nace la Constitución? La Constitución en realidad no nace. ¿Por qué? Porque la Constitución ya estaba, la idea de la Constitución ya estaba concebida. ¿Qué es lo que sucede? Ahora sí, como dicen, ¿no? Las cosas no nacen, se hacen. Exactamente. Ese sabio proverbio le pasa lo mismo a la Constitución. ¿Por qué? Porque desde la Grecia antigua ya estaba la idea precisamente de una constitución. Digo, solamente la idea, no la forma, solamente la idea. Es decir, ya desde los griegos, las famosas polis, es decir, las ciudades-estado de la Grecia antigua, que por ejemplo la más conocida era Atenas, ¿sí? En películas, ¿cuál fue la más conocida? Ay, no me digan que no vieron esa película. Está bien sangrienta, está muy buena, pues también. Exactamente. ¿A dónde pertenecía Leónidas? A Esparta, exactamente, otra ciudad-estado, precisamente, con sus reglas, con su forma de gobierno, con su estructura, ¿no? Eso es precisamente lo que era la poli griega y la idea precisamente de constitución de ese entonces, ¿no? Cada ciudad-estado tenía su forma de gobierno, su estructura, su diseño, ¿sí? Cómo elegían a sus gobernantes, todo. Y todas las ciudades eran totalmente independientes, ¿sí? Una de otra. Digo, todos pertenecían al Estado griego y se lo reconocían. Somos griegos, sí, pero somos nosotros de tal tierra, y nosotros de tal tierra, y nosotros de tal tierra, ¿vale? Y cada uno de ellos tenía su estructura totalmente diferente, ¿vale? Entonces, desde ahí ya empezaba esta parte. Después pasan, como ustedes saben, nuestros queridos y más odiados romanos. Digo, los romanos dieron muy pocas cosas al mundo en cuanto a cultura, pero en cuanto a ciencia jurídica, dieron muy buenos avances.
Y entre esos avances encontramos esta ley de Caracalla, que hace referencia precisamente a la forma de estructurar el Estado romano. Esta ley nace precisamente durante la división del Estado romano en Oriente y Occidente. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es precisamente donde se conforman los dos grandes reinos de Roma. ¿Sí? El reino de Occidente, que vendría perteneciendo a lo que es el Estado europeo, ¿sí? No tuvo tantos problemas. ¿Dónde tuvo más problemas Roma? Precisamente en Asia. A partir de ahí, esta ley funge, entre comillas, claro, y hago énfasis, en las comillas, como la constitución del Estado oriental romano. ¿Sí? Ahí es donde se elegía o se estableció precisamente la estructura y forma de gobierno del emperador romano de esa parte del imperio. ¿Sí? Es decir, le decían que tenía que tener ciertas características. Una de las más importantes es que a fuerza tenía que ser un romano. O sea, no podía ser de algún pueblo o territorio que haya sido dominado, sino que tenía que ser automáticamente un romano. Y eso pues, obviamente a la gente no le gustó. Razones y diferentes beneficios que otorgaba mucho esta ley a los romanos. ¿Sale? Entre ellos, y algunos de los más conocidos, todavía seguía siendo el derecho de esclavitud con muerte a los esclavos. ¿Sí? Si bien es cierto, durante el periodo consistente en la zona, la corona, el senado y el imperio, ¿no? Durante la época del imperio, que fue de las últimas de Roma, se redujo precisamente la cuestión de la esclavitud, a que ahora, bueno, si bien es cierto, tú ya tienes esclavos, pero no los puedes matar, ¿vale? Desgraciadamente esa cuestión sí pasó a la Roma oriental, y pues obviamente la gente no le empezó a parecer que tú tuvieras esclavos pertenecientes al Estado oriental y que te mataran nada más porque le caías mal, ¿vale? Entonces, muchas otras cosillas que empezó a dar esta ley de beneficios que se habían extinguido anteriormente. Entonces, como a nadie le pareció, pues empezaron a rebelar y al final, pues recordemos que el primero en caer fue el Imperio Romano Oriental. ¿Vale? Después tenemos precisamente las famosas constituciones feudales, que en realidad no se les debe de llamar así. ¿Por qué? Recordemos que el feudo corresponde precisamente al dominio de una gran extensión de tierra a una sola persona, que era el señor feudal. Es decir, generalmente, era una persona adinerada y una persona con poder no nada más económico, sino también con poder político, que tenía o que hacía muchas cosas y que todas esas tierras le pertenecían, aunque nunca estuviera pendiente de ellas. ¿Sí? ¿Dónde podemos nosotros ver un ejemplo de esta cuestión del señor feudal? Digo, ustedes que seguramente les hacen cantar Netflix, pueden ver los primeros 2 capítulos de la Catedral del Mar, y ustedes ahí se van a dar cuenta de más o menos, digo, es una visión súper mega rápida, de qué era el derecho del señor feudal, ¿no? O sea, ¿por qué si hay una boda, por qué pasa lo que pasa, etcétera, 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 ¿vale? Pues todo eso. ¿Sí? Ahí tienen un ejemplo. Entonces, esa es la razón de por qué no se puede llamar constitución. Se podrán llamar a lo mejor las normas o las reglas del feudo, pero no constitución porque los feudos no se constituyen a través de la voluntad de una persona. Se constituían generalmente por la designación de un poder superior, generalmente asignado a la élite católica, es decir, al propio Papa, era el que te daba a ti la tierra y el título de señor feudal, ¿vale? Pero pues bueno, esa era la forma de constituirse en ese tiempo, un feudo. Entonces, realmente no se le puede llamar de esta forma, pero funciona. ¿Por qué? Porque a partir de una autoridad máxima partes para crear un estado que va a tener, bueno, va a crear, o sea, no vamos a decir lo mismo. Entonces, a partir de la decisión del Papa, o se creaba precisamente un nuevo estado,
para poder identificar a uno de otro, ¿sale? Entonces, por eso se le quedó esa idea de constitución, digo, sí, en la decisión papal, a través de las bulas papales, que eran los documentos más conocidos para dar órdenes del máximo pontífice de la religión católica, ¿sí? Él decía, ¿sabes qué? A través de mi decisión, yo hago que Aldo sea el nuevo señor total y órale, ¿no? Y le damos esas extensiones de tierra. Y me vale rábano que estuvieran 50 peregrinos ahí. ¿Sale? No me importaba, es peregrinos formaban parte del feudo. Así de feo se escuchaba, ¿no? Era precisamente el exceso de los poderes del Papa, ¿no? Pero por esa razón no se podía considerar como constitución. Después de ahí, pasamos ya a la era moderna. Y no hablamos de una era moderna en el sentido, por ejemplo, de los 90, los 80, los 30, no. Hablamos todavía de las eras modernas entendidas a partir de los movimientos libertarios. Es decir, todos los grupos de independencia que hubo en América, ¿sí? Llámese los estadounidenses, los otros, México, y el movimiento libertador del sur, a través de Simón Bolívar y demás guerrilleros, demás luchadores de la ideal independentista. ¿Vale? Sin embargo, uno de los más emblemáticos siempre fue y siempre lo va a ser, el primero, aunque muchos de ustedes no les guste, Estados Unidos o el territorio de la corona inglesa fue uno de los más controversiales en este tema. Ellos en realidad ya desde mucho tiempo antes ya no querían pertenecer a la corona británica. Hicieron muchos intentos y los intentos pues, obviamente fueron fallando. El primero de los intentos, que fue uno muy bueno, fue precisamente el Agreement of Difficulty de 1647. Este acuerdo del pueblo, así se debe traducir, porque si nos vamos a la traducción literal, sería el acuerdo de la gente, pero no es el acuerdo de la gente, es el acuerdo del pueblo. Este acuerdo del pueblo fundamentalmente trataba de colocar la primera división entre estadounidenses y británicos, ¿sí? Es decir, a ver, yo soy estadounidense, yo tengo mis derechos, y tú eres británico y tienes tus derechos. El hecho de que tú estés aquí no significa que yo sea menos, ¿sale? Fue lo primero que intentó este acuerdo de la gente, por eso se le llamó así, porque era una forma de buscar la primera división social sin romper el nexo o la conexión con la corona británica. ¿Qué sucedió? Pues evidentemente pues el acuerdo pasó a mejor historia porque los que lo intentaron pues terminaron fusilados. Después vino un segundo intento, que es el Instrument of Government o el instrumento de gobierno, ¿sí? Aunque en su traducción debe ser la instrumentación del gobierno, ¿sí? No instrumento, instrumentación. De 1653. ¿Qué buscaban ahora los estadounidenses con esto? Ok, nosotros no queremos problemas con la corona, pero queremos tener nuestras reglas de operación, nuestra forma de constituirnos, de ser todavía, a lo mejor, parte de la corona, pero que yo pueda o tenga la capacidad de determinarme a mí mismo, como pueblo. ¿Qué sucedió? Lo mismo que el anterior. Fusilaron a los que lo intentaron. ¿Por qué? Porque la corona británica, obviamente, jamás iba a permitir que sus esclavos, ¿sí?, se les rebelaran. ¿Vale? Entonces, por eso tardó mucho tiempo el primer movimiento libertador en el mundo, que fue precisamente en los Estados Unidos. Si ustedes revisan de 1653 a 1771, que fue la independencia de Estados Unidos, pues sí pasaron bastantes añitos, todavía. ¿Sale?
Estaremos hablando de que prácticamente pasaron 118 años entre la instrumentación de gobierno y el movimiento de independencia. Entonces ahí pasaron algunos añitos todavía, ¿vale? Y realmente Estados Unidos fue uno de los principales creadores del movimiento constitucional en su época moderna. ¿Gracias a qué? Perdón. ¿Gracias a qué? A precisamente su declaración de independencia. Aunque no lo parezca, realmente la declaración de independencia de Estados Unidos es su propia constitución. ¿Sí? Es su propia constitución. Y la primera parte, o la exposición de motivos de la Constitución de Estados Unidos, es una de las declaraciones de una exposición de motivos de las más hermosas que hay, donde realmente reconoce los 3 derechos fundamentales del hombre, que es la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Claro, ahí hay una cuestión interpretativa sobre la búsqueda de la felicidad, pero me gusta el término. ¿Vale? Entonces, realmente ellos son los precursores de la idea constitucional moderna. ¿Sí? La Declaración de Independencia de Estados Unidos sienta las bases para los demás movimientos libertarios. ¿Sí? Es decir, después de Estados Unidos vino la Revolución Francesa y después de la Revolución Francesa venimos precisamente nosotros. ¿Vale? Notas importantes de la Constitución. Lo primero es, debemos entender qué debe de componerse o cómo debe de estructurarse una Constitución. Lo primero, lo básico, es una ley fundamental. O sea, no me puedes decir, y eso sucede mucho por el desconocimiento de la ley, que la Constitución no está por encima de las demás leyes. Si la Constitución no lo prevé, entonces no lo puede prever una ley de menor grado. ¿Por qué? Porque teóricamente la Constitución es la que te está ordenando cómo existes como Estado. Entonces, no puede ser de otra manera. ¿A qué voy con esto? Que muchas veces nosotros nos topamos que leyes de menor grado empiezan a interpretar concepciones precisamente de la Constitución en sentidos totalmente diferentes. ¿Vale? O bien hacen extensivos ciertas cosas que a lo mejor no son adecuadas. Voy a poner un ejemplo. Por ahí dice la Constitución, ok, tienes el derecho a que te registren cuando naces, ¿sí? Y ese registro es gratuito. Y esa parte es correcta. Si tu registro, aguas, pero no te dice el momento procesal o cuántas veces va a ser tu registro gratuito. Entonces, hay mucha gente, y esto es un problema relacionado con eso. Entonces la gente dice, no, es que yo no te debo de pagar mi registro es gratis. Claro, tu registro es gratis, pero tú no estás pagando tu registro. Lo que tú estás pagando es la hoja que yo te voy a dar para asentar tu registro. Y la gente se está escudando, es que mi registro es gratis y porque el Estado de Puebla me cobra por expedir mi acta de nacimiento. Si yo soy... Señores, eso es una interpretación. ¿Sí? Entonces, no es que su registro se les cobra la hoja. Y esa hoja que el Estado le proporciona, ¿sí?, a cada uno de ustedes, ¿sí?, es un documento con validez oficial. Un documento y una hoja que el Estado les dice, tú vas y la puedes presentar a cualquier
en cualquier lugar, inclusive en el extranjero, y te la van a reconocer como verdadera, ¿sí? Como efectivamente expedida por tu gobierno. ¿Sí? ¿Sale? Que a lo mejor no lo entenderán, bueno, es otra cosa, ¿no? Pero la van a reconocer que es de su gobierno. Bueno, te voy a pedir entonces, yo gobierno extranjero, que me pongas en idioma. Pero el día de mientras, ¿sí? Yo ya sé que tienes un documento que te dio precisamente tu propio, o quien te manda a ti, entre comillas, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Entonces, eso es lo que debemos entender, ¿no? O sea, la Constitución no se contrapone y ordena y estructura todo. Por eso es la ley fundamental. También nos establece la forma o el sistema de gobierno. Claro, pues precisamente por eso existe un gobierno estatal, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice básicamente la Constitución? Pues lo que la Constitución nos va a decir. Oigan, nosotros somos una federación. Ah, qué bien, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Que no nos dice cómo está compuesta la federación, ¿verdad? ¿O sí nos dice cómo está compuesta la federación? Chicos. No, creo que no. ¿Cómo no? ¿Ven cómo no agarraron la Constitución? Están reprobados todos. Nos vemos en el siguiente semestre. Digo, cuatrimestre. No, profe. Me los dije la otra vez, chicos. Agarren su Constitución. Léanla. Sé que es complicadísimo. Digo, yo no me la sé totalmente porque hay cosas que de repente se me van las cabras al monte. Pero más o menos tratamos de tenerla en la cabeza. Claro que su Constitución les dice cómo está compuesta la federación. ¿Qué es lo que no les dice? Que es una federación. Es lo que no les dice. ¿Sale? Les habla de un pacto federal. Ah, qué bien. Pero no les dice que es una federación. ¿Sale? Y a partir del artículo 30 hasta más o menos como por el artículo 100, más o menos como por el 105, 104, no es cierto, 106, 107, sí, más o menos ahí, pues 106, 107, es todo lo referente a a las partes que componen a la federación, todo lo que compone la federación. Ya si se quieren ver muy extensivos, al 111 y 112, que es todo lo relativo al juicio político, porque esas son facultades precisamente sancionadoras del Congreso de la Unión. ¿Vale? Pero digo, ya si se quieren ver aquí muy extensivos. ¿Sí? Entonces, la Constitución sí les dice cómo se compone la federación, claro. ¿Sí? ¿Qué es lo que también nos dice? Cómo se compone precisamente un ayuntamiento. ¿Qué es lo único que no dice? ¿Qué es lo único que la Constitución no dice? Bueno, no. Perdóname, yo creo que sería la mitad. Ahora sí, perdón, chicos. Entonces decíamos, ¿qué es lo único que no dice la Constitución? Aparte de lo que es, ¿qué otra cosa no dice? Porque la Constitución es muy clara. Te dice cuáles son las facultades de la Federación y te dice cuáles son las facultades del Ayuntamiento, el famosísimo municipio libre basado en el 115 constitucional. No, perdón. No sé si es el 115. Es el municipio libre. ¿Qué es lo único que no nos dice? Es más, vamos a hacer un juego para que no digan. Quien me llegue a responder la pregunta, ¿sí? No le voy a dar 1, ni 2, le voy a dar 3 puntos para el examen.
como dirían en la feria, llévelo, barato, haga su esfuerzo. Lo que sí, solamente tienen una sola oportunidad. Digo, no me van a querer decir 20,000 cosas, ¿no? Solo tienen una oportunidad, ¿eh? Es más, para que se esfuercen más todavía. 4 puntos. A ver, profe. A ver, te escucho, hijo. Es más, para que digan que aquí se les consiente. ¿Cuál era bien la Cualquiera. pregunta, profe? Claro, claro que sí, Mauricio. ¿Cuál era la pregunta? Claro, dame un segundito. Sí. ¿Qué, aparte de la, de- bueno, la censuramos la pregunta, ahí le va. ¿En qué parte de la Constitución, sí, se señalan las facultades de los estados? Aclaro, los estados como Puebla, Oaxaca, y no del estado mexicano, sino de los estados, de las entidades federativas. ¿Y cuáles son esas facultades? Es más, les doy 5 minutitos para que respondan. Voy a cerrar tantito el micro para que ustedes puedan responder y checar, ¿vale? Cuando estén listos los de en línea, me levantan su manita, por favor. ¿Será el ejecutivo, el legislativo y el judicial? ¿Me puedes repetir Arturo? El ejecutivo, legislativo y judicial. No, Arturo, muchas gracias por participar. Nos vemos en el siguiente juego. ¿Alguien más que se quiera aventar? Yo sé que se puede, chicos. Sí, se puede. Sí, se puede. Es más, para que no digan. Tengo una manita levantada. Espérame. Mauricio, te escucho, hijo. Profe, me parece que lo que nos preguntó es del artículo 16. ¿Qué dice? Y ahí creo que las legislaturas se integran, bueno,
con los diputados electos, que es la principal, las principales cabezas que nos mueven a nosotros, pues sí, para que nos lleguen varias cosas, varios apoyos. Me gusta tu idea, no es la respuesta correcta, pero me gusta la idea. Sí, los legislativos tienen mucho que ver, pero no es la respuesta correcta, hijo, pero ya se están acercando, ¿eh? Entonces, profe. ¿Se rinden? Profe, Dime, Iraís. según yo es en el artículo 115 donde dice que los municipios son los que se hacen cargo de los servicios públicos de su comunidad. Santa barbaridad que me acabas de decir. Ay, no me diga que sí me equivoqué, yo creo, ya olvídelo. No, Iraís. A ver, hija. A ver, dígame. A ver, ¿qué es una entidad federativa y qué es un municipio? Bueno, es que de las entidades, como lo dijo, las entidades federativas son todo lo que son los estados, ¿no? Ajá, ¿y qué no acabas de decir? Ajá. Y esa, a lo que yo sé, esa entidad se compone de lo que es el gobernador de ese estado. Correcto. De allí, de ese estado, hay varios, se dividen en municipios. Y ahí vienen lo que son los presidentes municipales, ¿no? Pero esos los municipios componen a la entidad federativa. Ajá, Entonces lo que me acabas de decir es una hiper mega aberración. rayos. Bueno, Señorita Iraís, la próxima vez que nos dígame. veamos, voy a requerir su presencia junto con un mapa del estado de Puebla, con nombres, y que me traiga unos colores para que podamos trabajar precisamente los municipios del estado de Puebla. Y ya después le voy a pedir, dentro de la siguiente vez que nos veamos físicamente, que traiga un mapa de México para poder trabajar las entidades federativas. Ok, es que yo los municipios de Puebla no me los sé, profe. No te preocupes, yo no me sé tampoco los 217 municipios de Puebla, solo sé que son 217. Caray. Pero no importa, usted se trae su mapa de la República, del Estado de Puebla, en blanco y negro y con nombres, y aquí nos vamos a ir trabajando para que usted sepa y distinga la diferencia del municipio, de la entidad federativa y de la federación. Ok. No. A ver, espéreme, voy con su compañero Aldo. A ver, su compañero Aldo dice que ya lo encontró. El artículo 116. 116. ¿Qué dice el 116? Un recurso de los estados se dividirá para su ejercicio en ejecutivo, legislativo y judicial, y no podrán unirse dos o más de esos poderes en una sola persona o corporación y depositarse en el legislativo en un solo individuo. Bueno, su compañero Aldo, como dicen, rayando la respuesta, aunque esa no es. ¿Por qué? ¿Qué dice el 116? Es exactamente la forma en que se va a dividir el poder estatal. Es decir, por el 49 de la Constitución dice que el supremo poder mexicano se divide en 4 poderes. Hagan de cuenta que es el 116 y el 49 es lo mismo, nada más que aplicado a los estados. Ya se están acercando, ya se están acercando. Gloria, te escucho, hija. Ahí está, listo. Profe, ¿será Ajá. el artículo 124? ¿Qué dice el 124?
Las facultades que no estén expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales se entienden reservas los estados. De lo anterior se debe destacar que solo la Constitución otorga facultades a los poderes de la Unión y de ninguna manera lo puede hacer una ley. ¡Felicidades, Gloria! Te acabas de ganar los 4 puntos. Sí. Así es, ¿sí? ¿Por qué les hice este ejercicio? Ya se dieron cuenta que hay que leer la Constitución. Las entidades federativas no tienen facultades asignadas. No es lo mismo, por ejemplo, el 115, ¿sí? Que te habla de todas las facultades del municipio, ¿sí? Que quitamos del 115 y el 124, 134 artículos que te hablan de la federación, ¿sí? Si ustedes leen la Constitución, en ningún otro estado, en ningún otro artículo, les habla de las facultades del estado, de las entidades federativas, llamémoslo así, de las entidades federativas, en ninguno. En ninguno. Por eso hay tanto problema con las entidades federativas y la federación. Por eso de repente se agarran del chongo. Oye, es que eso es mío. ¿Dónde dice que es tuyo? 124 dice que es para mí y lo que no sea para mí te lo dejo a ti si es federativa. Y al municipio ni lo pelamos. ¿Por qué? Porque el municipio ya tiene definidas sus funciones. ¿Sí? ¿Por qué creen que cuando estuvo este señor que murió en el avionazo, todo el mundo le echó grilla? Y todo el mundo aprovechó que como ya no estaba, todos los municipios sacaron su agua. Ya volvieron a recuperar su agua. ¿Por qué? Porque este señor la concentró. El sistema operador de agua potable de Puebla, del estado de Puebla, no tiene por qué meterse, ¿sí?, con los sistemas operadores de los municipios. Es punto y aparte. ¿Por qué? Porque el 115 le dice, ahí más o menos como por la fracción, como por la 4, la 3, la 4, la 5, no me acuerdo cuál de las tres es, que el agua potable es de los municipios. Entonces ustedes no le tienen por qué pagarle agua de Puebla para todos, o agua de Puebla, su servicio de agua. Lo que sí es así, déjenme decirles, está un poquito mejor la de Puebla que de algunos municipios, ¿no? Pero bueno, se entiende por esas cosas. Pero de origen, por ley, por determinación, solo tienen que pagar el agua de Puebla para todos. Ni tendría que existir. Pero, ¿qué es lo que sucede? Pues los municipios, como la gran mayoría carece de infraestructura, ¿sí?, para eso, por eso lo pagan. Los municipios que ya la tenían, que ya tenían esa infraestructura, y que después se las quitaron, pues por eso es lo que muchos pelearon. ¿Sí? Se va este señor, ¿y qué dicen? Recuperamos nuestra infraestructura. ¿Por qué? Porque muchos de ellos ya habían invertido precisamente en los pozos que repartían a sus comunidades. ¿Sale? Entonces, cuando ustedes lleguen al poder, cuando ustedes sean gobernadores, diputados locales, cosas así, se acuerden de sus clases de constitucional, y se acuerden de su maestro que los torturaba mucho, pero se acuerdan también que su maestro les dijo, tengan en cuenta los artículos de la Constitución. ¿Vale? Muy bien, Gloria, te agradezco. Muchas felicidades, Gloria. Ya tienes tus 4 puntos. Gracias, les agradezco a todos los que participaron. Muy buen esfuerzo. A todos los que participaron, los de en línea y presencial. Bastante bien. ¿Sale? Gloria, ¿ya puedes bajar la manita, por favor? Gracias. Muy bien. Entonces, Gracias. nadie queja. Entonces, continuamos con nuestro tema. Ya después de esta pequeña investigación que les haya salido para leer la Constitución, digo, muchos no se equivocaron, sencillamente no encontraron el fundamento.
Pasamos entonces ya a la última parte, la diapositiva, que son los conceptos sociológicos, ¿no? Es decir, ¿qué son conceptos sociológicos, ¿no? Es una idea que da la sociología respecto de algo relativo a la sociedad. Digo, ya sé que se escucha redundantemente rebuznante, pero al final del día, esa es la definición, ¿sí? Pero en este caso, ¿qué debemos entender por la sociedad, ¿no? Pues precisamente nosotros, ¿no? El pueblo, los ciudadanos, los nacionales, como ustedes quieran llamar, ¿vale? Yo les diría nacionales porque el nacional engloba a todos. ¿A qué me refiero con que engloba a todos? Engloba a los bebés, a los que están dentro, aún dentro de la madre, y a las personas más grandes, ¿vale? Todos ellos son nacionales. Entonces, con eso engloba a todos. Y también maneja el concepto de ciudadano, que ya es una clasificación especial que única y exclusivamente corresponde a ciertas personas con ciertas características, ¿vale? Y sobre eso hacemos un segundo ejercicio por la mitad del premio anterior, es decir, 2 puntos. ¿Cuáles son los requisitos para ser un ciudadano mexicano? Aquí su compañero Aldo les ofrece la primera respuesta. Nacer en México, bien, pero falta. Déjenme abrir lo de participantes para ver cómo va ahorita. ¿Me puede repetir otra vez la pregunta, profe? Claro que sí, Mauricio. ¿Cuáles son los requisitos para ser ciudadano mexicano? Una vez más, consulten su Constitución y la Constitución les va a dar la respuesta. Creo que ya la encontré, profe. Bueno, ya la tengo. ¿Te escucho, Mauricio? Son ciudadanos de la República los varones y mujeres que han tenido la calidad de mexicanos. Reúnen además los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años y tener un modo honesto de vivir. El artículo reformado del DOF 1710 de 1953 a 1969. Excelente, Mauricio. Felicidades. Ya te ganaste 2 puntos. Gracias, profe. Eso es, exactamente. Ahí son los 2 requisitos que pide la Constitución para ser un ciudadano mexicano, ¿vale? Porque apréndanselos muy bien. Todo el mundo cree que por el hecho de que cumplas 18 años, ya puedes sacar tu INE, ¿no? Que ese es el documento clave para identificarte como ciudadano mexicano. Ese es un error. ¿Por qué? Porque si tú fuiste sujeto a un proceso penal para adolescentes y dentro de ese proceso penal se te impuso la pena máxima, que es la prisión, por 2 años, es decir, cumples 18 años y estando dentro de lo que llaman la granja y ya después posteriormente dentro del cerezo, no eres un ciudadano mexicano. ¿Por qué? Porque no cumples con las características. ¿Sí? Les debo recordar que ustedes, bueno, ustedes a lo mejor no lo van a ver porque todos ustedes son de administración de empresas, ¿no? Les quiero nada más poner en contexto, ¿sí? Que para las personas que son sujetas a procesos penales, que son condenados dentro de los procesos penales, una de las sanciones que se les impone es la suspensión de sus derechos civiles y políticos. ¿Por qué? Porque precisamente se encuentran violentando el segundo punto del artículo constitucional, el modo honesto de vivir. Como ya no cumplen con las características con una determinación judicial, entonces es dable, pues,
inconcebible que se les quite sus derechos civiles y políticos. Por eso se les suspende. ¿Cómo se logra esta suspensión? Se le gira o se le comunica la sanción al INE y el INE le dice, ¿sabes qué? Si te presentan la credencial para votar de Perenganito Pérez, entonces no la recibas. ¿Por qué? Porque Perenganito Pérez está, ¿sí?, sujeto a una sanción penal. ¿Vale? Eso es lo que sucede, porque no cumples con las características constitucionales. ¿Vale? Digo, eso nada más es para mayor abundamiento, para que ustedes puedan identifiquen que los elementos sí están presentes. Nada más que no hacemos visible el segundo elemento, pues porque todo el mundo se porta bien. ¿Vale? Ok, muy bien. Felicidades, Mauricio. Gracias a todos por participar, por su esfuerzo. Gracias, ¿Vale? profe. Recordemos siempre lo que se les he dicho. Échenle una leída a su constitución. Les va a servir mucho. Bueno, después pasamos precisamente allá las concepciones de la estructura de una constitución. Y tenemos enfrente a uno de los grandes maestros en Derecho Constitucional, que es el maestro Héctor Hicks Zamudio, que nos habla de qué es lo que debe llevar la Constitución. Es una persona muy práctica y dice, la Constitución no debe llevar tanta visión como la que aparece en el documento. Solo debe de llevar tres cosas súper importantes. La primera, un orden jurídico. Claro, todas las normas o todos los fundamentos jurídicos que sean necesarios e indispensables para crear las demás normas. ¿Sí? Por ejemplo, teóricamente deberíamos tener una normativa sobre derechos humanos. No lo tenemos. O sea, especializada en derechos humanos no existe. Debería existir un apartado que proteja la propiedad privada y sus limitantes. No lo tenemos. Tenemos la negativa, que es la ley de expropiación. Así que bonito, ¿no? O sea, no tenemos una ley que proteja mi propiedad, pero sí tenemos una ley en la que el Estado nos quite las cosas por su santa voluntad. Pero bueno, ¿vale? Entonces, lo que dice el maestro Zamudio en este primer punto es eso. A ver, debemos de tener una estructura normativa que nos permita identificar cada concepto indispensable en el Estado y que ese concepto esté fundamentado o protegido por disposiciones legales. ¿Sí? ¿Quieres tener hijos? Perfecto. ¿Cómo los vas a tener? Por ejemplo, el artículo 4 constitucional que te habla de la familia, concretamente, que tú puedes tener el espaciamiento, los hijos que tú quieras, con el espacio que tú quieras. ¿Sí? ¿Qué ley regularía ese aspecto? Ah, pues lo regula la Ley General de Salud, la Ley General de Población, la Ley General de Salarios Mínimos, ¿sí? Ese concepto que es simple, sencillo, si ustedes se fijan, ya les di tres leyes que se vinculan a él, ¿vale? También está, por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo, la Ley General de Seguridad Social. Ya vamos 5 leyes, no 4, ¿verdad? Tenemos 4 leyes que se vinculan a un solo concepto. Eso es lo que dice el maestro Héctor Hicks Zamudio, ¿sí? Eso es lo que plantea. Ah, bueno, ya tenemos un enunciado y ya tenemos su protección jurídica. ¿Sí? Ah, que la gente necesita techo digno. ¿Dónde hay una ley? O díganme, ¿cuál es el nombre de una ley que te proteja o que te dé tu techo digno? No la hay. Ups, ahí está desprotegido. Ah, pero tenemos programas sociales. Sí, el programa social es una cosa y la ley es otra. ¿No? Por ahí si alguien me quiere decir, no, pues este es el programa de techo digno. Un programa social es un apoyo, es decir, no es una ley, es una cuestión que sirve para mejorar la condición de la sociedad. No es una ley que ordena, que obliga,
y que con ella tú te puedes acercar a un juzgador federal y decirle, juez federal, mi estado no me da mi techo digno, dile que me cumpla. Y el juez federal va a decir, a ver, voy a revisar tu caso. Ah, ok, me pides techo digno. Veo que tu casa está destruida. Veo que el estado no está cumplido. Perfecto, cumple con las disposiciones para que yo, juez federal, pueda intervenir. A ver, estado, dale techo digno. ¿Vale? Por eso es que se maneja como un programa social, para que nosotros no se lo podamos exigir. ¿Por qué? Porque con de fundamento en ley. ¿Qué ley me protege eso? Ah, pero el Estado mañosamente te va a decir en la ley de egresos del Estado. ¿Por qué? Porque yo ya destiné recursos para eso. Y mañosamente van a constar eso. ¿Vale? Y entonces, ¿qué va a hacer el juez federal? Ah, mire, señora, aquí el Estado dice que le pide recursos para usted. Vaya y cumpla con los requisitos que le pide el Estado. ¿Sí? Y ya tendrá la señora o la persona que cumplir con los requisitos que le exija el Estado. ¿Vale? Entonces, eso es lo que pasa, es lo que dice el maestro Fixamudio en el orden jurídico. Todo debe de tener un sustento legal. O sea, no son enchiladas. ¿No? Yo tengo hambre. No son enchiladas. ¿Sí? O sea, no para hacerlas hacer trancazo o argumento. Eso no se puede. Las cosas que se hacen así ya lo hemos visto, incluso en la vida personal. Hemos visto que salen mal la mayoría de las ocasiones. Habrá alguna que otra que habrá salido bien, pero la mayoría siempre sale mal. ¿Vale? Pero bueno. Otro de los puntos que maneja el autor es precisamente el orden estatal. A ver, debemos entenderlo como la estructura del Estado. ¿Sí? ¿Cómo nos vamos a organizar? Ah, bueno, somos un pacto federal. Es decir, tenemos una cabeza, que es la federación. Tenemos una primera división, que son los estados, perdón, que son las entidades federativas. Y tenemos una tercera división, que es los municipios. ¿Sí? Ah, ok. Perfecto, ya estamos estructurados. ¿Cuál es el orden jerárquico? Ah, bueno, el municipio rige sobre su área geográfica. La entidad federativa o el gobierno de la entidad federativa rige sobre el área geográfica de la entidad federativa. ¿Sí? ¿Quién es el jefe del municipio? El gobierno de la entidad federativa. ¿Ok? Después de las entidades viene la federación. ¿Quién es el jefe de la entidad federativa? Pues la federación. ¿Sí? La federación es quien le dice a las entidades federativas, oye, estás mal. ¿Sí? Tiene que vigilar, pues, aparte de sus funciones, también tiene unas funciones, es vigilar que los estados, las entidades federativas, hagan su chamba. O sea, no nada más es llegar y decir, ah, pues yo voy a hacer esto. No es sentido. El gobierno federal debe de vigilar a los estados. ¿Por qué? Porque por eso se dan los conflictos. Por eso hay tantos amparos, porque el gobierno del estado, pues hace lo que quiere. ¿Por qué? Porque la federación le dice, no, haz lo que quiere. Para eso están los jueces federales, para que les cachetas guajoloteras a los estados, porque, pues, a ver, pues hagas burradas, ¿no? ¿Sí? Y también para cachetarse al ciudadano cuando digas, oye, a ver, no inventes, padre, compañerito, digo, ¿cómo le pides eso al Estado si no tienes ni facultades, no? O sea, ya ponte tú a estudiar. ¿Sí? Entonces, eso es básicamente lo que dice, una parte de lo que dice el maestro Fixamudio. La otra parte del orden estatal, ¿sí? Es decir, ya que sabemos cómo estamos estructurados, cómo nos vamos a conectar, y en este caso a coligar. ¿Por qué? Porque México es una federación. ¿Qué significa esto? Que cada municipio tiene
que cada municipio, cada entidad federativa tiene su capacidad de autodeterminación, su capacidad de estructura, de funcionamiento y de cobrar lo que ellos quieran cobrar en sus servicios. ¿Sí? Digo, lo hemos visto cuando pagamos, por ejemplo, el agua, el gas, el alumbrado público, etcétera, 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 ¿no? Recolección de basura, que son, por ejemplo, servicios de carácter municipal. Pero así también tenemos servicios de carácter estatal, ¿sí? Tales como las carreteras y las carreteras de Puebla, por ejemplo, la que se me viene así a la mente rápido, la de Atisco, la carretera Atisco. Esa es de Puebla, no es de la Federación, ¿vale? Y también tenemos, por ejemplo, el impuesto sobre la nómina, que eso lo cobra precisamente el Estado. Y tenemos otras muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, la plataforma de Internet, la plataforma para sacar nuestras actas en línea, esa la tiene el gobierno estatal. ¿Sí? Y el gobierno estatal te dice, mira, aquí está tu acta en línea y te cobro por ese servicio. ¿Sí? Cosas así, digo, es el ejemplo más básico, pero ¿sí? Otro servicio que, por ejemplo, tu permiso para conducir, que sirve en todo el estado y que la federación te lo reconoce. ¿Sí? Que dice, mira, ustedes van manejando por una carretera federal y los para uno de la Guardia Nacional, les va a pedir su licencia de conducir. Y de la Guardia Nacional no va a decir nada de la licencia. ¿Por qué? Porque va a decir, bueno, te expidió tu entidad federativa. Les va a decir si está vencida. Oye, estás manejando, tienes una licencia vencida, no inventes, ¿no? ¿Vale? Y a la vez tenemos también cuestiones de orden federal, como lo son, por ejemplo, el más básico, el pago de impuestos. ¿Sí? Los que ya trabajan, los que ya están agarrados por el estado del presupuesto. ¿Sí? El impuesto sobre la renta, que es el que más nos come. ¿Vale? ¿Vale? El ISR, exactamente. ¿Sí? Y también el IVA. Pero el IVA a veces sí, a veces no. Entonces, todo eso precisamente es lo que se refiere al maestro Héctor Fixamudio, ese orden. O sea, ya que sabemos quiénes son, cómo nos estructuramos, cómo nos coligamos. Y aunado a eso, por ejemplo, en el pacto federal, que la federación recibe, a ver, échenle el dinerito, ¿no? Pero del dinerito que recibe la federación, a ver, estados, fórmense. Ahí está tu lana, a ver, Ciudad de México, que es la primera que recibe la lana. Ahí te va tu lana. A ver, estado de Jalisco. A ver, estado de Nuevo León. A ver, Puebla, ahí está tu lana. ¿Sí? A todos los estados les dan dinero. A todos los estados les dan dinero. ¿Sí? A los municipios también les dan dinero, no a todos, pero sí, a algunos sí les dan dinero. La federación. ¿Sí? Pero todos reciben dinero de la federación. Dice, a ver, ten tu dinero, ten tu dinero, ten tu dinero, ten tu dinero, y a ver, ese dinero es para que tú te lo gastes, por ejemplo, en obra pública. Ese es para que tú construyas escuelas. Ese es para que tú construyas, ¿qué será? Espacios deportivos, ¿no? Todo eso. Y cuando termines, échame tus cuentas. A ver, ¿qué hiciste? Pues arreglé estas carreteras y el arreglo me salió en tanto. A ver, justifícamelo. Bueno, tal. Aprobado. Oye, ¿tú en qué te lo gastaste? En escuelas. A ver, tus proyectos. Y si, no, mira, aquí no me cuadra. Vámonos, el castigo. ¿Sí? Ese es precisamente lo de o sea, digo, yo se lo estoy haciendo ver de manera sencilla. ¿Vale? O sea, hasta inclusive está muy cómico, ¿no? Es un proceso súper complicadísimo todo eso. Pero eso es lo que quiero que ustedes entiendan por no resaltar, de cómo todos se conectan con todos. ¿Sí? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda, chicos? No. No. No, profe. No, profe, toda claro. Perfecto. Y por último tenemos la estructura política, ¿sí? La capacidad de decisión de cada uno de los estados, ¿no? A ver,
¿Cómo me voy a decidir? ¿Vamos a ocuparlo por una legislatura, por un consejo, por lo que sea? ¿Cómo vamos a decidir? ¿Cómo vamos a funcionar en cuanto a la toma de decisiones? Recordando que en la política no hago referencia a las votaciones, ¿sí? Es una ínfima parte de la política, pero no es la política. ¿Vale? Luego, tenemos una clasificación de las constituciones. Es sencilla. La clasificación en cuanto a la materia y la forma, ¿sí? La forma es que cumpla con los requisitos de una constitución. ¿Sí? No importa su contenido, simple y sencillamente que de forma cumpla con la constitución. ¿Cómo sé que es una constitución? Con que llegue una parte orgánica y una parte dogmática, ¡pum! Ya con eso. Lo que diga no me importa, con que tenga esos dos pedazos es suficiente. ¿Vale? Luego, en la clasificación material, aquí no me importa cómo sea, ¿sí? Siempre y cuando tenga de fondo todo lo que debe tener una constitución, ¿sí? Debe de tener los derechos humanos, debe de tener quiénes son los nacionales, cuál es su espacio geográfico, quiénes son sus poderes y sus facultades, ¿no? No me importa que no venga, por ejemplo, en un librito, como vendría siendo la Declaración de Independencia en Estados Unidos, que no es un libro, es un pergamino, ¿vale? No me importa, si es así, cumple con los requisitos de fondo, ¿vale? Luego, jurídica y real. Simple y sencillamente hace referencia a que exista o que sea parte de un orden normativo. ¿Sí? La real es que haya nacido a través de algún hecho. ¿Sí? O sea, a ver, como por ejemplo, la Revolución Francesa también dio vida a la Constitución Francesa. ¿Vale? ¿Y de dónde vino? Pues vino precisamente de un movimiento armado, de una situación real, de un hecho cotidiano. ¿Vale? Por eso son constituciones reales, porque nacieron de la propia actividad del hombre, ¿sí? Entendida como ya no estoy conforme, me quiero independizar, ¿vale? La clasificación jurídica. Bueno, que es la que nosotros tenemos. México es la que tiene. ¿Por qué? Porque nuestra constitución, la actual, la de 1917, deviene de un proceso de reforma de otra constitución previa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la constitución de 1917 reforma o abroga, ¿sí?, la constitución de 1857. Pero ya veníamos trabajando con la constitución. Como ya no nos sirve, pues entonces se pone la de 1917. Eso es jurídico, porque ya viene de un proceso evolutivo, de un proceso de normas. ¿Vale? ¿Vamos bien hasta acá? Luego tenemos escrita y no escrita, pues es sencillo, ¿no? O sea, si está una constitución hablada o otra cosa, o está plasmada en un papel. Flexible y rígida, que su proceso de modificación sea rápido o sea complicado. Es flexible cuando su proceso de modificación es rápido y sencillo. ¿Sí? Oigan, ¿están de acuerdo en modificar la constitución? Sí, sale, ya vaya. Eso es flexible. Rígido. A ver, ¿están de acuerdo para modificar la constitución? No. A ver, primero pasamos la idea. La idea es aceptada por la otra cámara. Después de que esa idea es aceptada por otra cámara, a ver, Estados, ¿están de acuerdo con la reforma? Y a partir de ahí es como se dan las modificaciones a la constitución. Digo, le estoy hablando del 133 constitucional. Se me acaba de ir el santo cielo. Es el 131, creo, de la Constitución. El proceso de reforma a la misma. ¿Vale?
Digo, se lo estoy diciendo súper rapidísimo, viene más complicado ahí, pero ese es el mecanismo. Entonces, como en este caso requiere de que todos intervengan, pues entonces eso lo vuelve un procedimiento necesario. ¿Vale? Luego viene cuestiones democráticas y no democráticas, es decir, aquellas que nacen o no de la decisión del pueblo. Por ejemplo, todas las que nacen precisamente de un movimiento armado o de un movimiento independentista se consideran democráticas. ¿Por qué? Porque técnicamente el pueblo es el que interviene para ser libre. ¿Sí? Hablamos de no democráticas cuando aquellas devienen a lo mejor de otro tipo de procesos. Por ejemplo, nosotros, nuestra constitución no es una constitución democrática en teoría. ¿Por qué? Porque deviene de un proceso normativo, de un proceso legislativo, donde los que están gobernando son los que dicen que se debe de reformar la constitución. Nunca le preguntaron al pueblo, ni le dijeron al pueblo, oye, pues, ¿qué? ¿Estás de acuerdo con que cambiamos la constitución? Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque no se hizo de esa manera. Por eso es que se considera no democrático. ¿Vale? Esto va a depender de la parte o de cómo nace, cómo se crea esa constitución. Si es a través, generalmente, reitero, de un movimiento guerrillero, de un movimiento de independentista, sí va a ser democrática, porque todo el mundo quiere que se pare, o por lo menos la mayoría. ¿Vale? Y por último, originarias derivadas, que devienen precisamente del anterior. Si es originaria cuando es la primera constitución. ¿Sí? Por ejemplo, y reiterando los movimientos armados. Nace un nuevo estado, nace una nueva constitución porque ese estado no existía. Y eso es una constitución originaria. Y una constitución derivada es, y reitero, nosotros, México. ¿Por qué? Porque nuestra constitución actual abrogó a la constitución anterior. ¿Sí? Es decir, la nuestra deriva de un proceso para quitar a la otra. Hasta aquí. ¿Tenemos alguna duda, chicos? ¿Dudas? No, maestro, gracias. No, profe. No, profe, gracias. Entonces, cuando dice que es escrita y no escrita, no importa si está impresa o no impresa, profe, es lo que yo me quedé con esa duda. ¿La escrita? Ajá. Sí, no importa si está impresa o no impresa, no importa cómo esté. El punto es que está plasmada en un papel o pergamino, lo que tú quieras. Haz más, hasta en piel de animal si quieres. Sí, ¿Vale? profe, gracias. De nada. Pasamos a la... y me quedaré yo este punto. ¿Sí? A las partes de la Constitución. A ver, vamos a ver a la Constitución dividida o segmentada. ¿No? La parte orgánica y la parte dogmática. Son las dos partes que siempre va a tener toda Constitución. ¿Por qué? Porque no pueden faltar. La parte dogmática. ¿Qué es un dogma? ¿Qué es un dogma, chicos, de línea? No me vayan a salir que es una verdad irrefutable porque eso es un axioma. A ver, ¿qué dice San Goku, el bendito del dogma? Yo, profe, yo aquí lo que encontré dice que es un punto esencial de una religión, una doctrina o un sistema de pensamiento que se tiene por cierto y que no puede ponerse en duda dentro de su sistema. Exactamente. Es una idea de pensamiento que es verdadera en sí misma. ¿Vale? Gracias, hija. No tengo participantes, pero te agradezco mucho. Gracias. Eso es precisamente un dogma. Y la parte dogmática de las constituciones generalmente habla de verdades irrefutables en sí misma. ¿Cuál es una verdad irrefutable en sí misma que puede ir plasmada en una constitución?
Digo, la respuesta es muy sencilla. ¿Cuál se imagina que sea esa verdad o esa idea verdadera en sí misma que está plasmada en la Constitución? ¿Qué pasó? Es muy sencillo, chicos. Los derechos y las libertades. Ok, no les daría su nombre, pero me gusta, me gusta. ¿Quién me contestó? Yo, Gloria. Gloria. Ay, Gloria, ahora sí. Me sorprendes, Gloria, Dios. Ahora sí, vienes, mira. Mejor que el cuchillo de Rambo, bien afilada. Eso está bien, chicos. ¿Vale? En efecto, aunque le reitero, no le daré yo ese nombre. Los derechos y las libertades. Más bien el dogma aquí son los derechos humanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los derechos humanos son ideas, ¿sí? Aunque cualquiera que les diga que eso no es cierto, también está mal. ¿Por qué? Porque nadie sabe realmente qué son los derechos humanos. Por eso hay tantas definiciones, por eso no sabemos cuáles son y por eso tenemos muchos problemas con ellos. Entonces, al final del día, los derechos humanos es una idea, ¿sí? Que es verdadera en sí misma y que nadie la niega. O nieguenme ustedes que existen los derechos humanos. Digo, si ustedes me lo niegan, está bien, ¿no? Pero realmente díganme si efectivamente ustedes los negarían. Pues no los negarían, aquí Aldo ya me dijo que no. ¿Vale? Entonces, esa sería la parte dogmática. Aquella que establece los derechos, por lo menos, los derechos mínimos de los ciudadanos o de los nacionales. ¿Sí? En el caso de México no tenemos tanto problema porque ya incluimos los derechos. Y la última parte, que es la parte orgánica, ¿sí? Que es precisamente la parte del órgano, es decir, del Estado. Todo lo que tenga que ver con el Estado va a entrar en la parte orgánica. ¿Sí? Hasta aquí, chicos, ¿tenemos alguna duda? No, profe. ¿No? Muy bien. No, Pasamos a profe, todo la... claro. ¿Ok? Pasaremos entonces a la actividad del sacrificio humano, digo, de la actividad en clase para probar precisamente esta situación, ¿sale? Déjenme primero sacarle... déjenme ver. ¿Qué hago? Eso. Ya, perdón chicos, después que saqué el teléfono. Este, para que ustedes puedan, o para el ejercicio del día de hoy, que ustedes puedan entender la clase, les voy a pedir que empiecen a desarrollar un pequeño esquema de lo que hayamos visto. ¿Vale? Y de las cosas que tengan duda, señálenmela con un color distinto. ¿Vale? Yo les voy a abrir la actividad hasta las 6 de la tarde. Ya saben que yo abro actividades hasta las 6 de la tarde. Pues ahora tengo tiempo. ¿Vale? Les abro su actividad a partir de las 6 y se las subo al grupo. Por ahí me falta gente en el grupo de constitucional. ¿Vale? Falto yo, profe. Entonces, ahorita empiecen a desarrollar esa actividad. Si no les da tiempo a acabarla, ¿sí? Yo a las 6 de la tarde subo la actividad y me la cargan. ¿Vale? Entonces, empiecen de una vez. ¿Para qué? Para que si ahorita llegan a tener alguna duda, la ataquemos de una vez. ¿Sale?
profe. ¿Qué pasó, Jorge? Yo tengo una duda. Dime, hijo. ¿El esquema es de esta clase o es de las 3 clases en general que hemos tenido? No, de esa clase. Ah, bueno. Y de igual iba a preguntar porque me metí ahí para subir mi actividad 2 de la otra semana, Ajá. pero no me aparece. Dame un segundo. Espérame. Yo creo que ya sé qué pasó. Sí, por favor. Ok, déjenmelo checo de una vez. En lo que ustedes hacen su actividad, yo lo checo de una vez. ¿Va? Cierto, no lo sé. Ok. Ok, chicos, ya quedó resuelto el problema de la actividad de la semana pasada. Lo que pasa es que no se cargó. Entonces, ya se las volvió a reactivar. Y les puse nada más indicaciones rápidas, pero si ya la tienen, ya nada más súbanla, ¿sale? Profe, una pregunta.
Dime, hijo, te escucho. La actividad era el foro. ¿Mandé? La actividad 2 era el foro, ¿verdad? Era una de las partes, el foro, y aparte ya les, creo que les había encargado otro trabajo. Porque bueno, del foro sí lo hice, pero de la actividad no me apareció tampoco en la actividad 2. Sí, no, les digo que la actividad de la semana pasada, no sé por qué no se cargó. Bueno, es que tuve muchos problemas en el sábado pasado con internet, entonces ya no supe, ya no chequé si se cargó o no se cargó, salí rápido y dejé la computadora en otro lado. Y ya no me dio tiempo a revisar, pero ya se las acabo de cargar, no se preocupen. Que solo era el foro, porque bueno, yo me acuerdo que dejó la primera tarea, fue la de la lista de derechos que conocíamos, que eso lo puse en el anexo de tareas, y luego el del foro, ve que le mandé un mensaje al grupo de que no nos dejaba Sí, participar. participar, entonces ya ayer que lo abrí nuevamente ya nos dejó participar. Participar, sí, lo que pasa es que es lo que ya había checado yo, que no había quedado bien. Pero la lista de derechos no la han subido, ¿sí? Yo ya la subí Yo ya desde la el día subí, que la También, dejó, profe, yo la profe. subí. Ok, perfecto, sale, entonces Y ya es que ahorita revisando solo me aparece en tareas la lista de derechos que ya se dio, luego el cuadro de comprensión, que es lo que vamos a hacer hoy, ¿no? Y la tarea 1, que es los dos son para el 2 de octubre. ok. Y en foros ya no me aparece nada más que el del foro que dejó de la semana pasada. No, pero hace 8 días dejó una actividad que era lo de cuando todos participamos, que era haciendo lo de cómo haríamos nuestro propio estado y qué cambiaríamos. Ah, oh, sí es cierto, profe. De ese dijo que que lo Pero no se pudo hiciéramos, subir. ajá, que iba a abrir el apartado para poder subirlo. Sí es cierto, aquí lo tengo anotado. Ese es el que les acabo de abrir, pero ya me acordaron del nombre. ¿Y dónde lo puse? Espérame. Me acabo de equivocar, dame un segundo. Disculpe, profe, ¿de qué tarea hablan? Bueno, Esa tarea lo que pasa es que yo les dije una actividad en la cual les pedí que diseñaran ustedes su propio estado. O sea, esa ya la hice. Ya la hice, pero no la he podido subir porque ya igual no no he está, activado eso. ya la acabo de aperturar, ya está. De hecho se llama mi estado, Ah, así viene. ¿Vale? de la semana 2. Todo está en la semana, todo está en generales, ¿eh? En el apartado general. No le pongo semanas. Lo único que sí les divido por semanas es la participación. Ah, sí, ya quedó, profe. Ya chequé y sí, ya quedó. Profe, ¿y los que no estamos todavía en el grupo? Los que no estén en el grupo, favor de mandarme un mensajito al teléfono que ahorita les pongo. ¿Sí? Y ya me mandan mensaje. Me dicen por favor quiénes son, porque luego me mandan mensaje y no me dicen quiénes son, por eso no los agrego. ¿Ves? Sí. Ya te lo paso, Aldo, dame un segundito, también lo subo con sus compañeros.
Profe, una pregunta. Dime, hija, ¿te escuchó? ¿Cómo, Dime, Glo. cuál era el título de sus diapositivas? El título de mi diapositiva será Teoría del Poder Constituyente. Ah, ok, gracias. Muy bien, chicos, ya son las 10:01, te van a ocupar el otro salón, porque luego me anda correteando el otro maestro. Nos vemos el siguiente sábado, ya está aperturada su actividad, aproveché precisamente para subirles la actividad. Se llama Cuadro de Comprensión de la tercera semana. ¿Sale? Ahí pueden subir la actividad del día de hoy. Ya está aperturado su foro de esta semana y ya nada más esténse pendientes en la tarde para ver si hay algún trabajo adicional, ¿sale? Sí, profe. Sí, profe, gracias. ¿Me puede pasar su número de rápido, profe? Ah, sí, es 22 28 Sí, 61 sí, 20 sí. 69. 22, 28, 61, 20, 69. Sí. Ok, profe, gracias. Sale, chicos, nos vemos, cuídense, pórtense mal. Gracias, igualmente. Gracias, profe. Hasta luego. Bye. Adiós.